Al reclamar instantáneamente el centro, este avance de peón abre inmediatamente diagonales para el desarrollo y se prepara para futuros avances de peón central. Reciprocidad, las negras reflejan el avance del peón central de las blancas, desafiando inmediatamente las casillas clave y las líneas de apertura para el desarrollo inicial de las piezas. Centralizar agresivamente el caballo, amenazar al peón y preparar el enroque establece el juego activo. Esta respuesta natural desarrolla una pieza y defiende el peón central, preparando el escenario para un juego activo por parte de ambos bandos. Al desatar la Ruy López, este alfil presiona inmediatamente la estructura de peones negras, preparando el escenario para una batalla posicional. Desafiando el dominio del alfil, este avance de peón asegura espacio en el flanco de dama al tiempo que prueba sutilmente las intenciones de las blancas. Retirar el alfil preserva su influencia diagonal, manteniendo un punto muerto estratégico y preparando el escenario para posibles avances de peones o desarrollo de piezas. Al instigar el contrajuego central, las negras encienden la tormenta de peones y desafían al caballo de las blancas. Salvaguardar al monarca manteniendo al mismo tiempo una influencia central, una medida profiláctica sensata. Al desarrollar el alfil hacia el centro, esta ubicación desafía inmediatamente las piezas blancas y se prepara para un posible enroque en el flanco de rey. Al preparar D4, las blancas solidifican el centro, con el objetivo de expandirse y potencialmente lanzar un ataque contra el flanco de rey potencialmente expuesto de las negras una vez que cambie la estructura de peones. Anclar a su rey con el enroque protege a su monarca de amenazas inmediatas, preparándolo para un medio juego más activo mientras consolida la posición. Desafiando al centro con vigor, este ataque inmediatamente abre líneas para las piezas blancas, con el objetivo de explotar el desarrollo ligeramente pasivo del alfil negro y crear posibilidades dinámicas en los intercambios subsiguientes. El alfil se retira, manteniendo su guardia sobre la diagonal del flanco de dama, un reposicionamiento silencioso que apunta a evitar una confrontación inmediata y prepararse para futuras rupturas centrales, mientras tal vez contempla un futuro cambio en F2 si las blancas se extienden demasiado. Colocar el alfil en G5 desafía inmediatamente al caballo de las negras, creando una clavada y potencialmente abriendo líneas para las piezas de las blancas hacia el flanco del rey en caso de que las negras decidan capturar o mover el caballo. Este posicionamiento agresivo obliga a las negras a abordar la amenaza inmediata, lo que posiblemente genere debilidades estructurales si no se maneja con cuidado. Las negras se enfrentan con valentía a la cadena de peones central, liberando la columna D para posibles acciones futuras y abriendo un camino para el alfil en C8, aunque sacrifican un tiempo para esta concesión. Empujar el peón crea una presión central inmediata y explora la posición del caballo, forzando una decisión que aclarará la estructura del peón y potencialmente abrirá líneas para el juego de ataque. Desafiando la influencia del alfil, las negras abordan proactivamente la presión inminente, obligando a las blancas a revelar las intenciones de esta poderosa pieza e impidiendo avances inmediatos de peones. En lugar de la obvia recaptura, las blancas reposicionan elegantemente el alfil, con el objetivo de aprovechar el caballo inmovilizado y crear potencial de ataque futuro a lo largo de la diagonal H4D8 en caso de que la estructura de peones cambie favorablemente. Esta sutil maniobra prioriza los objetivos estratégicos a largo plazo sobre la recaptura material inmediata, lo que obliga a las negras a considerar cuidadosamente la evolución del panorama posicional. Romper la cadena de peones abre un camino peligroso para tu rey, sacrificando el control central por una ganancia temporal de peones y creando complicaciones tácticas inmediatas en el flanco de rey. Sacrificar el alfil por peones aquí altera drásticamente la estructura de peones, creando peones aislados en el flanco de dama para las negras y abriendo la columna B, lo que puede ser una debilidad a largo plazo si las blancas pueden presionarla efectivamente más adelante. Este intercambio no gana material de inmediato, pero es una apuesta estratégica destinada a alterar la coordinación de las negras y potencialmente simplificarla hacia un final más favorable en el que la mejor estructura de peones de las blancas podría influir. Observe cómo cambia el equilibrio material inmediato y considere el potencial de que los peones debilitados de las negras se conviertan en objetivos a medida que avanza la partida. El rey permanece relativamente seguro por ahora, pero las concesiones posicionales son significativas.
Adoptar un peón doblado para la actividad del flanco de rey es una elección audaz. Ahora el alfil de la dama tiene una diagonal más clara, apuntando potencialmente a la casilla F2 y creando amenazas a lo largo de la columna C. Desatar un sacrificio de caballo en G5 inmediatamente destruye la estructura de peones que protege al monarca negro, con el objetivo de exponerlo a ataques rápidos y decisivos. Las negras recuperan audazmente material, sacrificando la estructura de peones a cambio de una compensación inmediata y abriendo líneas hacia el rey blanco. Iniciar un intercambio decisivo de dama ahora simplifica la posición, potencialmente aprovechando el rey ligeramente expuesto de las negras y creando oportunidades para que las blancas exploten las columnas abiertas que pronto podrían surgir. Reposicionar la torre en la columna D ahora abierta ofrece un apoyo defensivo vital al rey y se prepara para disputar líneas abiertas centrales, un ajuste crítico después de los recientes sacrificios e intercambios de peones. El caballo blanco se reposiciona, mirando al peón vulnerable en C6, una debilidad persistente por la captura de las negras y que crea potencial para la presión en el flanco de dama. El caballo encuentra un puesto de avanzada central, interrumpiendo inmediatamente la coordinación de las torres blancas y observando posibles debilidades de peones en el flanco de dama. Liberar el caballo al puesto de avanzada central en E4 desafía inmediatamente la estructura de peones de las negras y apunta al vulnerable flanco de rey, lo que obliga a una reevaluación estratégica de las defensas de las negras. Al cortar la cadena de peones en la columna C, las negras pretenden interrumpir el acceso de las blancas a la dama y potencialmente activar la torre D8. Pero este intercambio podría simplificarse inadvertidamente y convertirse en un final menos favorable en el que el caballo blanco en E4 se posiciona agresivamente y el rey negro podría sentirse ligeramente expuesto una vez que se disipe la tensión central. Los peones doblados en el flanco de dama, aunque estéticamente desagradables, en realidad solidifican la estructura central de peones de las blancas, creando un sólido bastión contra el caballo de las negras en D5 y potencialmente abriendo la columna B para futuras actividades de la torre. Esta reestructuración de peones altera fundamentalmente el panorama posicional, obligando a las negras a reconsiderar la ubicación de su caballo y la presión que ejerce. La ganancia inmediata de material se ve compensada por un ligero debilitamiento de la cadena de peones de las blancas, pero el control a largo plazo de las casillas centrales y el potencial de expansión en el flanco de dama bien podrían justificar este sacrificio de peones. Al acumular presión sobre la columna D, la torre inmediatamente desafía el control de las blancas y se prepara para alterar la estructura de peones. Recuperar la columna D con la torre refuerza inmediatamente la presencia central de las blancas, con el objetivo de desafiar la torre activa, aunque ligeramente expuesta, de las negras y evitar cualquier mayor infiltración a lo largo de ese camino crítico. Una decisión audaz para recuperar la torre, iniciando una carrera para asegurar el santuario del rey. Devolver la torre a la columna D solidifica el control de esa línea abierta, crucial para activar las piezas restantes y potencialmente detectar las debilidades en la estructura de peones de las negras. Las negras ordenan la estructura de peones, preparándose para activar el alfil y desafiar la presencia central de las blancas con un despliegue de piezas más unificado. Asegurar la cadena de peones del flanco de dama se convierte en la prioridad inmediata de las blancas, evitando que las negras creen potencialmente un peón pasado o se infiltren con su caballo en D5. Iniciar un avance de peón como este en el flanco de rey, luego de una serie de intercambios, altera fundamentalmente la dinámica del juego, con el objetivo de alterar el control central de las blancas y potencialmente abrir líneas para las piezas restantes de las negras. Es una apuesta por un contrajuego activo que busca explotar cualquier ligera desorganización en la estructura blanca antes de establecerse en una posición más estática, aunque crea una debilidad potencial en la casilla G5 si las blancas logran reunir fuerzas allí. Liberar la columna D y crear presión inmediata contra los peones C doblados de las negras es la consecuencia inmediata de esta captura de peones, abriendo caminos para las torres. Ahora que la torre se ha unido a la lucha en la columna abierta, las negras pretenden alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear debilidades en torno al rey. Esta maniobra también reposiciona la torre en una casilla más activa, observando el vulnerable peón de C3 y preparándose para posibles avances más adelante.
Al prepararse para liberar la estructura de peones del flanco de rey, las blancas apuntan a desafiar eventualmente la columna G recién abierta, creando un juego potencial contra el rey enrocado de las negras si alguna vez busca refugio allí nuevamente. Al descubrir una astuta trampa, las negras reposicionan el alfil en G7, preparándose para bifurcar la dama y el rey blancos y potencialmente ganar material. Sacrificar el peón F desbloquea un ataque aplastante contra las debilitadas casillas oscuras que rodean al rey negro. Esta audaz embestida de peón es un intento desesperado de crear amenazas de mate. Al obligar al rey a la séptima fila, las blancas pretenden explotar las líneas abiertas y los posibles ataques descubiertos. Este movimiento altera fundamentalmente el panorama posicional, creando complicaciones tácticas inmediatas y ejerciendo una inmensa presión sobre la defensa negra. El avance del peón F es una señal clara de la intención agresiva de las blancas, cuyo objetivo es desmantelar las defensas del flanco de rey de las negras con precisión táctica. Sacrificando la seguridad del rey por un momento de respiro, las negras intentan reagruparse después de la retirada forzada. Este rey, ahora expuesto en la columna F, se convierte en un objetivo principal para el avance de las piezas blancas, desmoronando potencialmente la estructura defensiva de las negras. La torre blanca ahora se apodera por la fuerza de la séptima fila, un puesto de avanzada fundamental que asfixia la posición de las negras y limita severamente la movilidad del rey. Una encrucijada táctica en la que un rey, expuesto por recientes avances de peones, ahora enfrenta amenazas inmediatas. La elección de las negras, aunque aparentemente defensiva al reposicionar la monarca, sin darse cuenta la acerca al corazón de las piezas activas del tablero y a la amenaza inminente de la poderosa torre de las blancas. Un redespliegue estratégico para disputar la columna D abierta y prepararse para una posible actividad final, reforzando simultáneamente la presencia central del caballo y apuntando a desbaratar la pareja de alfiles de las negras. Introducir la torre en la primera fila obliga ahora al rey blanco a una posición precaria, creando preocupaciones tácticas inmediatas para el bando defensor. Proteger al rey es primordial aquí, llevándolo a una casilla más segura, lejos de la amenazante columna electrónica abierta y el posible acoso de la batería de torres y alfiles negros. Las negras retiran el alfil, un reposicionamiento cauteloso que apunta a proteger al rey y potencialmente defender el peón pasado ahora aislado en C3, mientras también mira la columna D abierta donde las torres blancas aún dominan. Afirmar el dominio sobre la columna D con su torre desafía inmediatamente a la pieza más activa de las negras, el alfil en B3, forzando una decisión crucial con respecto a su retirada y potencialmente interrumpiendo cualquier ataque coordinado que las piezas negras pudieran haber imaginado. Al buscar refugio en la esquina, la torre pretende alterar el control de las blancas sobre la columna y potencialmente llevar al rey a una posición central más activa, aunque peligrosa. Restablecer la presencia de los caballeros en el campo de batalla central, con el objetivo de disputar la diagonal ahora abierta para el alfil y potencialmente ejercer presión en el flanco de rey si el oponente falla en su estructura de peones. Un intento audaz de alterar la imponente estructura de peones de las blancas y reanimar las piezas de las negras, sacrificando un alfil en un contraataque desesperado, con la esperanza de explotar al monarca expuesto. Capturar al alfil despeja el camino para que tu reina pueda causar estragos en el flanco de dama si regresa a una casilla más activa. Al desenmascarar las defensas del rey, esta recaptura obliga a las blancas a realizar un intento desesperado por salvar material, pasando por alto la presión inminente sobre la debilitada estructura central que seguramente allanará el camino para una mayor infiltración. El repentino reposicionamiento del rey tiene como objetivo esquivar amenazas inmediatas y encontrar un refugio más seguro, pero exponerlo a las filas abiertas crea ahora una carga defensiva significativa. Un intento audaz de perturbar la posición dominante de la Torre de las Blancas, pero que lamentablemente pasa por alto la amenaza inmediata al propio rey negro. La torre se desliza hacia la columna D, una maniobra fundamental que no solo defiende el peón en C3 sino que también libera al caballo para una posible acción, al mismo tiempo que crea un puesto de avanzada para el monarca, otorgándole un refugio más seguro en medio de la tormenta táctica que se desarrolla. Al recuperar el centro, el alfil ahora mira al flanco de rey, lo que representa una amenaza directa a la vulnerable estructura de peones que las blancas han construido meticulosamente,
con el objetivo de perturbar la coordinación de las blancas e iniciar el contrajuego. El rey se aventura valientemente en el corazón del territorio del oponente, con el objetivo de alterar las piezas coordinadas de las negras y explotar la estructura de peones ligeramente floja en el flanco de rey. El rey negro, ahora expuesto, debe navegar por un campo minado de posibles jaques mientras intenta retirarse. Desatar una tormenta de peones contra el asediado rey de las negras es el objetivo inmediato, con el objetivo de abrir la posición y explotar al monarca expuesto. Abrir la columna C con la reubicación de la torre en la columna abierta crea una presión inmediata sobre la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y desafía al caballo centralizado. Empujar el peón H aquí inicia una audaz expansión territorial en el flanco de rey, con el objetivo de crear un peón pasado protegido que será increíblemente difícil de contener para las negras. El avance del peón tiene como objetivo alterar la estructura defensiva de las negras, forzando una reacción y potencialmente abriendo líneas para las fuerzas restantes de las blancas. Es un compromiso con la agresión, intercambiar espacio por iniciativa. La idea estratégica es activar los peones del flanco de rey y explotar al rey negro ligeramente expuesto. Este audaz impulso está diseñado para superar la movilidad limitada de las negras y crear una ventaja decisiva. Abrir el flanco del flanco de dama con esta embestida de peón desafía inmediatamente la imponente estructura de peones de las blancas, con el objetivo de romper el escudo defensivo muy unido alrededor del monarca y crear un contrajuego dinámico antes de que el oponente pueda consolidarse por completo. El rey ahora se aventura audazmente hacia adelante, buscando un papel activo en la lucha que se desarrolla en lugar de permanecer pasivamente protegido detrás del escudo de peones. Al enfrentar a los peones doblados con un jaque decisivo, este contraataque obliga al rey blanco a una posición expuesta, potencialmente desmoronando su refugio. Sacrificar la torre abre una diagonal crítica para la dama, con el objetivo de explotar la monarca expuesta de las negras y crear una red de mate. Sacrificar al obispo aquí es un intento desesperado de abrir líneas, pero es demasiado poco y demasiado tarde. El rey está demasiado expuesto para resistir la inevitable tormenta de peones que ahora desatarán las blancas. El rey, que ya no está protegido, se aventura ahora un objetivo vulnerable al aire libre. Los peones en el flanco de dama son ahora una debilidad significativa para las negras, y este avance intenta crear cierto contrajuego abriendo líneas, aunque tiene el costo de un mayor deterioro de la estructura de peones. King encuentra un refugio más seguro en el centro, preparándose para influir en la próxima carrera de peones y potencialmente proteger el peón F en caso de que avance más. La tormenta de peones solidifica ahora su posición avanzada, creando una barrera formidable y una estrecha estructura defensiva para el rey blanco. Empujar al rey más al descubierto, una apuesta audaz para alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear casillas de escape. Empujar el peón aquí tiene como objetivo crear espacio en el flanco de dama y potencialmente romper líneas abiertas, una iniciativa sensata para contrarrestar la mayoría de peones centrales y la estructura insular de las blancas. Iniciar una centralización gradual de la monarca es crucial para la estabilidad cuando los peones de la oposición avanzan tan agresivamente en el flanco de dama. El empuje del peón solidifica el flanco de dama de las negras, con el objetivo de crear un peón pasado protegido y restringir el alcance del alfil de las blancas, mientras se prepara para avanzar ese peón a más adentro del territorio enemigo. El reposicionamiento de la torre a la tercera fila le permite apoyar potencialmente al rey en un final de peón de rey si se intercambian los peones centrales, o puede participar en un empujón de peón en el flanco de dama si surge la oportunidad. La carrera de este rey hacia el centro, aunque audaz, lo deja expuesto a posibles ataques de la pieza menor restante de las blancas y crea un desequilibrio dinámico a medida que la estructura de peones en el flanco de dama se endurece. La centralización del rey se vuelve primordial ahora, entrando en la refriega para ayudar a los peones. Ensillar a los peones con una estructura tan atrasada invita a una presión sostenida en el flanco de dama. Consolidar la posición con una jugada como RC5 habría sido mucho más prudente. Navegar por el muro de peones invasor requiere una retirada cautelosa para asegurar el santuario del rey. Establecer ese peón pasado en el flanco de dama exige atención inmediata mientras busca avanzar y crear nuevas amenazas.